Han pasado casi 15 años desde la publicación de la primera edición de Cuentos Analgésicos. Y recuerdo el tiempo que pasé anteriormente en la preparación de este libro. La idea era reunir aquellas herramientas que podían resultar de ayuda para una saludable percepción de dolor, con un enfoque especialmente centrado en la infancia. Porque ya por entonces, en la clínica, estaba tratando niños y niñas con presentaciones de dolor persistente, con bastantes similitudes con pacientes adultos diagnosticados de dolor crónico, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, entre otros. Los avances en neurociencia nos brindan la posibilidad de conocer a fondo los mecanismos neuronales implicados en una experiencia de dolor y educar al paciente acerca de cómo se genera una percepción de dolor ha demostrado en sí misma funcionar como una herramienta analgésica. Cuando el paciente entiende cómo funciona su dolor, tiene menos dolor. Escribí el libro Cuentos Analgésicos para transmitir esa información. La idea era animar a los padres a incluir en la educación de sus hijos ideas veraces y convenientes relacionadas con la naturaleza del dolor, ideas que les permitan una forma más saludable, menos catastrófica, menos alarmista de responder a situaciones que, mal orientadas, pueden condicionar la cronicidad de un síndrome doloroso. La educación, el movimiento, la relajación, la distracción y la imaginación son los pilares de este libro, herramientas adornadas con la propuesta del uso del cuento, del lenguaje metafórico, como medida analgésica destinada a los más pequeños. Esto es Fisio sin mitos, un podcast de Carlos López Cubas, dedicado a la anatomía, el sistema nervioso, la fisioterapia y ocurrencias varias. ¿Cuál es el valor pedagógico y terapéutico de la metáfora? Una metáfora es una palabra o una frase que hace referencia a un concepto que difiere del significado literal de dicha palabra o frase. Es un recurso lingüístico, mediante el cual transmitimos una idea sin hacer una alusión directa a la misma. Las metáforas son una herramienta poderosa para la comunicación, ya que nos permiten transmitir ideas complejas de manera más sencilla, hacer que el mensaje sea más memorable, también aportar un toque de creatividad, de belleza al lenguaje y, por supuesto, conectar con las emociones del receptor. Las metáforas son utilizadas en todos los ámbitos de la vida, desde la literatura hasta la publicidad. Son una parte esencial del lenguaje humano y nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Las formulaciones indirectas de comunicación, en forma de relatos metafóricos, se han utilizado desde siglos para transmitir mensajes. Las metáforas, como recurso literario, permiten transmitir enseñanzas, así como hacer más comprensibles ideas complicadas de entender. Los textos religiosos como el Corán o la Biblia son quizás los ejemplos más universales. El cristianismo y sus textos bíblicos nos ofrecen metáforas como Dios como pastor. Esta metáfora representa a Dios como alguien que cuida y protege a su rebaño, es decir, a la humanidad. El Islam, el Corán, nos presenta otra serie de metáforas. Alá como la luz. Esta metáfora representa a Alá como la fuente de toda la luz y la guía en el universo. O el paraíso como un jardín, metáfora que describe el paraíso como un lugar de belleza, paz y abundancia. Por otro lado, el hinduismo también nos ofrece otras formas de metáfora como Brahman, como el océano. Esta metáfora representa a Brahman, la realidad última, como un océano infinito en el que todas las cosas individuales son como gotas. Y si tenemos un sinfín de metáforas con mucha más creatividad y belleza si cabe, tenemos el budismo. Nos presenta la vida como un río. Esta metáfora compara la vida con un río que fluye constantemente y nunca se detiene. O la mente como un mono. Esta metáfora describe la mente como un mono inquieto que nunca se queda quieto. O el nirvana como el fin del sufrimiento. Esta metáfora representa al nirvana como el estado de liberación del sufrimiento y el ciclo de renacimiento.
¿Qué relación tienen los cuentos con la metáfora? Los cuentos vehiculizan, mediante símbolos y analogías, las enseñanzas de costumbres, valores y normas sociales. Pueden considerarse un método pedagógico y educativo para enseñar a compartir, a perdonar, a tener paciencia o respetar a los demás. Las particularidades del lenguaje metafórico, que funciona a nivel consciente e inconsciente, hacen que el cuento pueda también usarse como herramienta terapéutica. Son varios los autores que aseguran utilizar las metáforas en el contexto clínico a la hora de orientar los trastornos psicológicos leves que afectan al niño, como la agresividad, enuresis, que es mojar la cama, fobias, morderse las uñas, chuparse el pulgar. La función terapéutica de la metáfora se relaciona, por un lado, con la equivalencia entre su estructura y la de la situación planteada, y por otro, con la provisión de una resolución aceptable. Vamos con un ejemplo. Pensemos en la situación de una persona que se siente ansiosa e insegura ante una nueva situación profesional. Una propuesta de metáfora con enfoque terapéutico sería animar a la persona a imaginar que está escalando una montaña. Al principio se siente asustada y abrumada por la altura, por la dificultad de la subida. Sin embargo, poco a poco va ganando confianza y aprendiendo a usar sus habilidades para superar los obstáculos. Finalmente, llega a la cima y disfruta de una vista impresionante. La equivalencia entre la metáfora y la situación se da a diversos niveles. La montaña representa la nueva situación profesional. La dificultad de la subida representa los retos, los desafíos que la persona enfrenta. La escalada exitosa representa la superación de la ansiedad y la inseguridad. La vista desde la cima representa la satisfacción, el logro personal. Cumple, por tanto, un paralelismo, una equivalencia en la estructura entre la metáfora y la situación planeada. Y esta metáfora también proporciona una resolución aceptable a la situación de la persona, y lo hace de diferentes maneras. Normaliza la experiencia. La persona se da cuenta de que es normal sentir ansiedad e inseguridad ante nuevas situaciones. Ofrece una perspectiva diferente. La metáfora ayuda a la persona a ver la situación desde una perspectiva más positiva, más esperanzadora. Fomenta la confianza en sí misma. La persona se da cuenta de que tiene las habilidades y la fuerza para superar los desafíos que enfrenta. Y por último, esta metáfora motiva la acción. Inspira a la persona a seguir adelante, a perseguir sus objetivos. En resumen, en este caso, la metáfora de la montaña ha ayudado a la persona a comprender y afrontar su ansiedad de una manera más efectiva. La metáfora le ha proporcionado un marco para pensar en la situación, le ha ayudado a desarrollar estrategias para afrontarla y le ha dado la motivación para seguir adelante. ¿Qué tal si planteamos un par de ejemplos a partir de los cuentos analgésicos? De hecho, voy a probar para ello aquellos cuentos que fueron locutados a nivel profesional para un mayor disfrute de su audición. El primer cuento es La princesa y el guisante. La princesa y el guisante desarrolla la conversación entre una niña y su madre, saliendo a colación el famoso cuento The True Princess del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen. La idea del relato es presentar las diferencias en la sensibilidad a los estímulos dependiendo del estado del umbral de dolor. La sensibilización central, un proceso clave en el desarrollo del dolor crónico, tiene entre sus características cardinales este descenso del umbral del dolor. Estímulos que normalmente no se perciben como dañinos son malinterpretados y fomentan respuestas desmesuradas de dolor. Oigamos mejor el cuento antes de dar más explicaciones. En esta ocasión, disfrutando de la voz de Cristina Llamas, locutora, actriz y actriz de doblaje. La princesa y el guisante. Aquel había sido el mejor día de playa de Paula. Toda la mañana jugando con la arena y las olas, comiendo bajo los pinos, una pequeña siesta a la sombra y de nuevo al agua. En el viaje de vuelta cayó rendida con el bocadillo en la mano. Ya en casa, recogiendo los trastos y preparándose para la ducha, Paula empezó a notar molestias en la espalda. Al desnudarse, el simple roce de la camiseta y el bañador despertaron algún lamento,
y el escozor al caer el agua caliente terminó de confirmar que el sol le había quemado la piel. Durante la cena, Paula no se atrevió a apoyarse en el respaldo de la silla, y antes de dormir, su mamá se ofreció para ponerle crema. «Túmbate boca abajo y relájate. Verás qué alivio», le comentó. Lo cierto es que al posar la mano sobre la ruborizada piel, más bien se reavivó el dolor. «Tranquila, Paula. Al quemar la piel, el sol ha dejado la espalda muy sensible». ¿Y cómo voy a conseguir dormir si noto hasta las arrugas de la sábana? ¿Acaso no durmió la princesa del guisante? Creo que no recuerdo esa historia, mamá. Es un bonito relato de Andersen. Cuenta cómo una reina, en su afán por encontrar una esposa para su hijo el príncipe, pone a prueba la sensibilidad de una pretendiente. ¿Se la lleva a la playa para ver cuánto aguanta el sol? No, Paula, déjame seguir. La reina consideraba que el príncipe, en virtud de su linaje, debía casarse con una verdadera princesa. Durante un tiempo se esforzó para evitar que las avispadas campesinas le engañaran fingiendo ser princesas. Un día de tormenta llegó a las puertas del palacio una joven, despeinada, sucia y con la ropa hecha harapos. Afirmó ser una princesa que se había perdido durante la cacería, y la reina le invitó a quedarse hasta que remitiese la tormenta. Una vez aseada y con atuendo acorde, la reina comprobó lo hermosa que era la joven, y decidió comprobar si en realidad se trataba de una princesa. Con suspicacia ingenió la forma de demostrarlo. Ordenó preparar la cama para la invitada, y sin que las doncellas lo advirtieran, colocó un guisante bajo el colchón. Seguidamente propuso añadir una veintena de colchones y almohadas para que la joven se sintiera cómoda. Al día siguiente, la reina preguntó a su invitada cómo había pasado la noche. La joven contestó, de forma educada, eso sí, que no había pegado ojo por culpa de un bulto muy duro, que además le había dejado todo el cuerpo endolorido. Sí, claro, ¿y notó el guisante con tanto colchón de por medio? Es un cuento, Paula. Es un guisante, mamá. Vaya, lo dice la niña que hace un rato temía hasta las arrugas de la sábana. Pero yo me he tostado la espalda, mamá. Bueno, pues la joven es que era muy sensible. Resulta que notó el guisante, y la reina comprobó así que, siendo tan delicada, solo podía tratarse de una verdadera princesa. Con presteza y algarabía organizó las nupcias más fastuosas que jamás se habían celebrado en todo el reino, y fueron todos felices y comieron perdices. Pues no sé yo si el príncipe sería muy feliz con una madre tan entrometida y una esposa tan melindrosa, viendo además que en ningún momento le han dejado opinar al muchacho. Paula, cariño, descansa, que tanta playa parece haberte dejado agotada. Buenas noches, mamá. Buenas noches, princesa. En este cuento encontramos cómo Paula, nuestra pequeña protagonista, sufre una hipersensibilidad periférica cutánea en relación con una exposición prolongada al sol y su consecuente quemadura. Por otro lado, la princesa de Andersen es tan sensible que llega a notar un guisante bajo 100 colchones. Y por último, Paula se muestra especialmente quisquillosa, especialmente sensible ante los argumentos de la madre en relación con su molesta situación. Son muchas las oportunidades para interpretar la analogía y comprender que la sensibilidad a los estímulos no es algo invariable. Vamos ahora con otro cuento. En este caso hablamos de El sapo Juan. Este pequeño cuento desglosa algunas ideas relacionadas con la relajación. La locución en esta ocasión es de Jara Sanchís, narradora y cuentacuentos. Esta es la historia del sapito Juan. Un sapo que cuando se ponía nervioso, se convertía en piedra. Se convirtió en piedra un día que, mientras estaba discutiendo con un amigo, empezó a enfadarse. Y aunque tenía la razón, no la pudo defender. Se convirtió en piedra el día que tocaba examen de salto a la charca. Imaginaros todos allí preparados para saltar, y cuando le tocó saltar a Juan, ¡oh! ¡Plup, plup, 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 plup! Hasta el fondo se hundió. Se convirtió en piedra
el día que tocaba cantar en el coro de la charca. Cuando vio a todas las ranitas allí delante, ¡ay!, se puso tan nervioso que ni un croa pudo soltar. Y ni os cuento el día que tocaba revisión médica, cuando el doctor Sapote le dijo: «Abra la boca». ¡Oh! Ni con palanca pudieron abrir la boca del sapito Juan. Un desastre. El caso es que lo más problemático era que después de convertirse en piedra, tardaba horas y horas en volver a estar blandito. Y además se le quedaba un dolor de cabeza tan grande que se tenía que quedar encerrado en casa todo el día. Un día, hablando con su maestra, ella le dijo: «¿Qué digo yo, Juan? Que igual sería conveniente que aprendieses a relajarte». «¿Que aprenda a relajarme? ¿Y cómo hago eso? ¿Me concentro y pienso en no estar nervioso?» Más bien lo contrario. Yo creo que podemos encontrar formas en las que tú te relajes sin pensar en ello. Y ahí estuvieron hablando la maestra y el sapito Juan. Y es cierto que desde aquel día, el sapito Juan, cuando nota que va a enfadarse, respira hondo, sonríe y hasta escucha. Y más de una vez se ha dado cuenta de que no tenía la razón. También cuando toca examen de salto a la charca, él se relaja y pone blanditas sus ancas, preparadas para saltar. Y ¡guau!, más alto. Y eso sí, para la revisión médica se ha tenido que inventar un truco especial. Cuando le toca abrir la boca, cierra los ojos y piensa en esa princesa que llegará un día y le dará un beso y se convertirá en una ranita preciosa. Lo cierto es que esa princesa todavía no ha llegado, pero lo que también es verdad es que no ha vuelto a venir el dolor de cabeza. Hemos oído cómo este cuento atribuye a un personaje las manifestaciones de ansiedad en forma de transformación en piedra y anima al lector u oyente a acompañar sus intentos por mejorar la situación. El paralelismo con las respuestas de ansiedad de los niños es apreciable y las sencillas técnicas de relajación sugeridas muy fácil de entender y aplicar. Por su corta extensión y la sencillez del lenguaje empleado, este es un relato apto para los más pequeños, en especial para los más inquietos. Vamos a cerrar aquí ya este episodio del podcast. Puede que más adelante sigamos hablando de cuentos analgésicos y otros temas relacionados con el dolor, la educación y los más pequeños. Hasta entonces, pequeños y mayores, a seguir moviéndose.